Ya te habías quedado con él ya. Bueno, gracias de verdad. De verdad que estoy realmente emocionado con esta charla previa que habéis dado, porque es como algo aspiracional para nosotros, ¿no? Pero nosotros somos una empresa de neurociencia, somos una empresa de neuromarketing. Yo no sé si os suena, sabéis lo que es el neuromarketing, simplemente pues hago una explicación muy rápida. Es algo así como el matrimonio bien avenido entre la ciencia, neurociencia y el marketing. Sabemos mucho más de nuestro cerebro de estos 5 o 10 últimos años que los anteriores 50. Y ahora tenemos unas tecnologías que nos permiten incluso avanzar mucho más en ese conocimiento. ¿Y por qué no aprovecharlo? Eso es lo más importante, ¿no? La neurociencia ha demostrado que la mayor parte de nuestras decisiones vitales de vida y nuestras decisiones de compra también, normalmente, están por debajo del nivel de inconsciencia. Y además tienen una base emocional. Y aquí estamos hablando de emociones, estamos hablando del inconsciente, digamos, ¿no? De las reacciones del cerebro ante determinadas situaciones. En este caso, esas reacciones tienen que ver con los sonidos, tienen que ver con los sentidos en general, pero el sonido es una parte muy importante de nuestra vida y muchas veces no nos damos ni cuenta. Lo que vamos a pretender aquí con esta presentación, que vamos a tratar de que sea lo más breve posible, es que veáis que hay una base científica detrás, que podemos medir eso, que podemos saber mucho más, podemos saber cómo reaccionamos inconscientemente ante determinados estímulos, y si esos estímulos además tienen una parte auditiva, veremos que incluso las reacciones pueden ser distintas. En la última parte de esta charla, primero voy a hacer una introducción de lo que hemos hecho hasta ahora de un estudio para FAN, para digamos el ambiente del centro comercial con los diferentes sonidos, y podréis ver aquí algunos datos que hemos sacado que os voy a presentar. No deja de ser simplemente unos headlights de algunos de estos datos, ¿no? Que son muy significativos en muchos casos y que demuestran científicamente que el sonido es más importante en nuestras vidas y, por supuesto, en este proyecto de lo que nosotros creemos. Ahí vamos. Todo está aquí. Realmente todo está aquí. Los sentidos, nuestros 5 sentidos, todos ellos no dejan de ser simplemente instrumentos que utiliza nuestro cerebro para interpretar y tomar decisiones. Como os decía, la mayor parte de las decisiones que tomamos en nuestra vida son inconscientes, por encima del 85%, y tienen base emocional. No nos damos ni cuenta, pero no sé si sabéis que en los procesos de compra está también medido científicamente que nuestro cerebro toma decisiones en poco más de 2 segundos, decisiones de compra. Ni siquiera lo sabemos. Le daremos vueltas y más vueltas. A veces compraremos, a veces no, pero el cerebro ya ha decidido. Y eso es lo más interesante de todo. Hablando de los sentidos, fijaros, este es el porcentaje, digamos, de gestión que hace nuestro cerebro, o de peso que tienen nuestros sentidos en el cerebro en circunstancias normales en un proceso de compra. Es decir, el primero es la visión, evidentemente, ¿no? El 80% de la información entra por nuestros ojos. Es la visión con un 55%. Pero el segundo sentido más importante en la gestión de nuestro cerebro, más peso, es el sonido. El oído, con un 18%. Luego viene el olfato, luego viene el tacto y luego viene el gusto, por último. Ese es el orden. Esto es en la teoría. Pero nosotros podemos alterar esto. Y de hecho, este proyecto se trata de esto, de alterar estas variables, por decirlo de alguna manera, y conseguir a lo mejor mayor efecto, digamos, emocional, y a veces por debajo del nivel de conciencia, a veces no, del público que nos va a visitar. Fijaros, y esto también es una cosa que se ha demostrado científicamente, el índice de fidelidad de nuestros clientes es alrededor de un 28% cuando nosotros potenciamos uno de los sentidos. Pero si potenciamos entre 2 y 3 de los sentidos, esa fidelidad sube hasta un 43%. Y si fidelizamos más sentidos, estamos hablando de un 58%. Es importante el sonido, es importante la música. Hablado aquí ya de muchas
muchos aspectos que tienen que ver con las emociones relacionadas con el sonido. Uno de ellos, y muy destacado en la neurociencia, son los marcadores somáticos. Hay sonidos en nuestra vida, hay sonidos en las marcas, hay sonidos en la comunicación, que a veces ni siquiera nos damos cuenta que están ahí, pero forman parte muy importante para conectar con nosotros. Nosotros trabajamos con algunas marcas, ¿no? Algunas de ellas bastante reconocidas, por ejemplo de refrescos. El sonido de las burbujas es fundamental para poder vender, os lo garantizo. Si quitas ese sonido, una buena parte de la efectividad de la comunicación desaparece. Esos son los que nosotros llamamos los marcadores somáticos. Son como atajos que recibe nuestro cerebro de alguna manera y toma decisiones muy rápidamente y siempre por debajo del nivel de conciencia. Y por supuesto, la música, los jingles, habéis hablado, puesto ejemplos de sobra en este sentido, ¿no? Vamos a hablaros de la metodología que hemos utilizado para hacer este tipo de estudio. Hemos utilizado neurociencia combinada con marketing. Hemos analizado algunos estímulos relacionados con el sonido y el ambiente en el que están expuestos esos sonidos. En este caso, el ambiente es el centro comercial. Para ello hemos utilizado diferentes herramientas. No voy a entrar mucho en detalle de ellas, pero sí que os voy a decir algunas de ellas para que veáis lo que hacíamos. Por un lado, medíamos la atención, es decir, queríamos saber a dónde miraban las personas cuando estaban interactuando con ese estímulo, cuando estaban pasando por un pasillo del centro comercial, o por el parking, o por los baños. No estábamos allí físicamente, estábamos virtualmente. Luego os explico un poco mejor esto. Pero podíamos saber a dónde miraban, y en el momento que estaban mirando en un punto concreto, ese punto de fijación, podíamos medir qué emociones inconscientes estaban asociadas a ellas. Esas emociones inconscientes eran unas, pero si estimulábamos un sentido como puede ser el auditivo, esas emociones inconscientes cambiaban. Utilizamos la tecnología de eye tracking para ello, para saber a dónde miraban las personas. Utilizamos la tecnología virtual también para saber a dónde miraban y para tener experiencias en 360, luego os explico un poco mejor. Utilizamos medidores biométricos que nos dan datos que tienen relación con las emociones. El nivel emocional, que le llamamos nivel arousal, y la valencia, que aparte de ser una ciudad, es, digamos, también se le llama así científicamente a la dirección que toma esa emoción, es decir, si son emociones positivas o son emociones negativas. Y aparte de eso utilizamos estas tecnologías como la electroencefalografía, el GSR, respuesta galvánica de la piel, ritmo cardíaco, pupilómetro, bueno, una serie de tecnologías que nos permiten saber, tener mucha más información de las emociones que suscita los estímulos a los que estaban sometidos estas personas. Y eso es lo importante. Para ello utilizamos en esta metodología dos tipos de estudios paralelos o combinados entre sí. El 2D randomizado, que le llamamos, es decir, las personas estaban expuestas a estímulos visuales en pantalla. Podíamos saber a dónde miraban y qué emociones había. En la pantalla lo que hacíamos de una manera randomizada, presentamos una serie de estímulos que eran, digamos, los espacios del centro comercial en movimiento y en estático, con y sin música. Y analizábamos qué es lo que pasaba en ese momento, en diferentes órdenes, tanto a unas personas con unos estímulos y otras distintas con otros. Y después utilizamos una segunda parte del estudio que fue lo que nosotros llamamos la inmersividad. Utilizamos realidad virtual. Pusimos en un espacio de 360 grados centro comercial, por el cual, digamos, que hicimos que la persona interactuara en ese espacio. La inmersividad es muy grande. Cuando hablamos de realidad virtual, estamos hablando que científicamente se ha probado que es un 96% con respecto a la realidad. Es decir, el cerebro sabe que eso es mentira, pero se comporta como si fuera verdad. Y eso es lo que nosotros queremos saber, cómo se comporta, cuáles son sus conductas, qué es lo que hacen. Y eso fue lo que medimos de alguna manera, ¿no? A través de la tecnología virtual. Entonces, digamos que utilizando la inmersividad, además, conseguimos, en este caso y en este estudio, ya no sé si podremos hacer la prueba, vamos a verlo. Esperemos que sí. Bueno, llevo más que eso, no os preocupéis, seguro que funciona. Hemos conseguido lo que nosotros llamamos la curva de excitement, utilizando la realidad virtual, que subieron un 27%. Es decir, es una de las curvas que tenemos inconsciente en nuestro cerebro. Después del efecto wow, que siempre existe, decir, wow, que no lo ha probado nunca, dice, wow, ¿y esto qué es, no? Después de eso, cuando ya el cerebro se relaja, los niveles de excitement que tienen son un 27% por encima de lo que podría ser en el estudio 2D. Por lo tanto, es interesante también este dato. Esto fue lo que hicimos. Bueno, lo paso rápidamente. Esto es
las escenas que estaban viendo en 2D. Aquí podéis ver las curvas emocionales de una persona que estaba, en este caso, visualizando una imagen en la pantalla. Esto es una réplica en el otro lado con las curvas que estábamos viendo, y las personas estaban con un electroencefalograma en el cerebro, que no lo veis muy bien, lo tiene puesto en la cabeza. Es esta cosita, esta sombra oscura que veis aquí, bueno, es este de aquí. Este es uno de ellos, ¿no? Como veis, la tecnología que se utiliza en neurociencia, en neuromarketing, es poco inmersiva. Se trata de que no tenga muchos cables, es toda inalámbrica, discreta, para hacer que las personas se condicionen lo menos posible. Y por supuesto que no se asusten. Todo lo contrario, suele ser bastante divertido para las personas, ¿no?, utilizarlo. En los dedos tenían, bueno, pues lo que son el GSR, ¿no?, que son unos sensores biométricos que nos dan la respuesta orgánica de la piel. Ya están empezando con el experimento. Yo no he dado la señal, pero ya están en ello. Dicen, como se está enrollando, vamos a empezar. Mira, fijaros cómo sería, por ejemplo, esto que veis aquí. Es un pantallazo simplemente de una parte del estudio. Estas manchas que veis de color son los ojos de las personas, el tracker. ¿A dónde están mirando? Son mapas de calor. Y estas curvas son las emociones que hay suscitadas en cada una de las fijaciones. Es un dato agregado, ¿eh? Se puede hacer individualmente. Os voy a enseñar uno individual para que lo veáis. No soy capaz. Ahí estamos. Esta persona está mirando. Esto que veis amarillo es el movimiento de su ojo. Podemos saber a dónde mira y qué emoción hay en cada momento con cada una de las fijaciones. Entonces, aquí en este caso es tecnología virtual. Esta es la prueba 2D y luego hay inmersividad en 360, que es lo que vamos a probar aquí ahora. Y si todo va bien y se conecta todo, hay una cosa importante, técnica, es que vamos a tratar de que lo podáis ver todo en directo, pero estamos condicionados a que los inhibidores de la policía que está aquí enfrente no nos corte la señal de wifi, que es lo importante. Esperemos que crucemos los dedos para que no sea así, porque de vez en cuando hacen un rastreo y nos quedamos sin conexión. Todo esto es tecnología inalámbrica, por lo tanto necesitamos señales, ¿no?, para que lo podáis ver. Bueno, os voy a enseñar algunos de los datos que hemos tenido por conclusión. Una de las cosas que hemos visto, este no es el panorama general del centro comercial, es otro. Este es simplemente un poco para la presentación, para que lo veáis, no visual, ¿no? Pero una de las cosas que detectamos con el música o no música en los mismos ambientes hecho en neutro es que la curva de neutralidad, que es muy importante para nosotros, la neutralidad lo que nos marca es cuánto nivel emocional o menos emocional tiene el cerebro en ese momento. La neutralidad, cuanto más alta es, menos se está emocionando una persona o menos se está activando emocionalmente e inconscientemente además. Ojo con lo que digo, siempre estamos midiendo por debajo del umbral de consciencia. No nos interesa la consciencia. La consciencia ya la tenemos todos y sabemos lo que es. Lo que no sabemos lo que pasa es por debajo de nuestro nivel de conciencia, que es lo que queremos medir, ¿no? La neutralidad de no música a música bajó de un 47% en la visualización a un 26%. A un 26%. La música estaba incidiendo directamente en el cerebro de las personas y estaba desactivando la neutralidad. La actividad cerebral, en general, vamos a decirlo, no solo la emocional, en general la actividad cerebral subió un 6%. Entre enseñarles un estímulo en silencio a enseñárselo con la música que teníamos programada, que es la de ellos, además, la de Murwon en este caso, ¿no? Utilizamos exactamente los estímulos que ellos nos dieron para poder hacer el estudio. Los estímulos auditivos me refiero, musicales. Un 6% de actividad más cerebral. La emocionalidad también fue más alta, subió la emocionalidad. Y además no solamente eso, que vimos que subía de una manera proporcional dependiendo de las diferentes zonas o ambientes que hemos medido. Insisto que este no es el plano bueno, pero bueno, simplemente es para enseñaroslo visualmente, que quiere decir que las emociones han variado dependiendo de la zona en la que estuviéramos, ¿no? Y dependía también del tipo de música que estábamos emitiendo en ese momento. Unas curvas muy importantes para nosotros son las curvas de alegría y las de excitación, en el buen sentido, no en el malo. Es decir, excitement, que dirían los americanos, ¿no? Porque al fin y al cabo parte de este conocimiento know-how viene de Estados Unidos.